Jueces 6. El llamado de Gedeón. A apostasía, servidumbre y suplicación. 1. La apostasía de Israel los lleva hacia la servidumbre. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Los hijos de Israel hicieron lo malo, los 40 años de descanso. Jueces 5:31, seguidos por la derrota de Sísara, eventualmente llegaron a su fin. En su prosperidad y complacencia, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de Madián. Dios trajo a Israel hacia la servidumbre por medio de la opresión de los madianitas. Este fue un ejemplo de la gracia y misericordia de Dios hacia Israel, porque la opresión les haría correr de regreso hacia Dios. Hubiera sido peor si Dios les hubiera dejado solos. 2:2-6. Los detalles de la servidumbre de Israel hacia Madián. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los hijos de Israel se hicieron cuevas en los montes, y cavernas, y lugares fortificados. La opresión de Madián, la cual llegó debido al pecado de Israel, llevó a Israel hacia la humillación. Antes de que voltearan a ver a Dios, ellos debían ser humillados, viviendo como moradores de cuevas en lugar de vivir como personas civilizadas. Sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas. Los madianitas no continuaban la tierra continuamente, pero únicamente llegaban en el momento de la cosecha para robar lo que los israelitas habían sembrado. No dejaban que comer en Israel. Y el pecado de Israel hizo que todo su trabajo duro fuera infructuoso. Todo lo que producían y su ganado era robado después de que habían trabajado duro para que rindiera fruto. El pecado hace esto, nos roba aquello en lo que trabajamos duro de obtener. Hay muchos hombres exitosos que pierden todo en la vida debido a que no paran de pecar. Todo se pierde para obtener lo que, en retrospectiva, parece nada. 2. Hasta llegar a Gaza, esto es, toda la amplitud de la tierra, desde el Jordán hasta la costa del mar Mediterráneo. Así toda la tierra era despojada y sus habitantes eran privados de las necesidades de la vida. Clarke. C. Ellos y sus camellos eran innumerables. Los madianitas era un pueblo que moraba en el desierto, y ellos dominaron a Israel debido a su efectivo uso de los camellos. Está claro que el uso de esta bestia angular e imponente imprimía terror en los corazones de los israelitas. Candle. D. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, después de la larga temporada de humillación, labor infructífera, pobreza, y el ser dominados por un poder opresor, Israel finalmente clamó a Jehová. La oración fue su último recurso en lugar de su primer recurso. 3, 7-10. En respuesta al clamor de Israel hacia Jehová, Dios envía a un profeta. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios, y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. A Jehová envió un varón profeta. El juez libertador aparecería después. Antes de que Israel pudiera recibir y responder a la obra del juez, ellos necesitaban estar preparados primero para este profeta sin nombre. Yo os hice salir de Egipto. Dios habló por medio del profeta, recordándole a Israel todo lo que él hizo por ellos en el pasado. Para enfrentar su crisis actual,
Israel necesitaba un recordatorio de lo que Dios hizo antes. Y esto les recordó del amor de Dios. El Dios que les amaba lo suficiente antes de librarlos de Egipto, aún les amaba lo suficiente para ahora liberarles de los madianitas. 2. Esto les recordó del poder de Dios. El Dios Todopoderoso antes de liberarles de Egipto, seguía siendo lo suficiente poderoso para ahora liberarles de los madianitas. C. Pero no habéis obedecido a mi voz. Dios envió este mensajero para decirles dónde estaba el verdadero problema. No era que los madianitas fueran tan fuertes, era que Israel era muy desobediente. Y Israel pensaba que el problema eran los madianitas, pero el verdadero problema era Israel. Es parte de la naturaleza humana el culpar a otros por los problemas que causamos. 2. El mensaje del profeta también muestra que cuando Israel clamó a Jehová, ellos no entendían que ellos eran el problema. Su clamor a Dios por ayuda no significaba que ellos reconocían o se arrepentían de su pecado. D. El libertador es llamado. 1. 11-13. El ángel de Jehová se aparece a Gedeón. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado, y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina. Cuando el ángel de Jehová se apareció a Gedeón, reconocemos que esto es una teofanía, una aparición del Antiguo Testamento de Cristo Jesús, en forma humana, corporal, pero antes de su encarnación en Belén. Y la descripción del encuentro con el ángel de Jehová muestra que este no es solamente un ángel que habla por parte de Dios, muestra que es Dios mismo, apareciendo en forma humana, el cual habló a Gedeón. Y mirándole Jehová, le dijo, Jueces 6:14. Jehová le dijo, Jueces 6:16. 2. Ya que nadie jamás ha visto a Dios el Padre en ningún momento, Juan 1:18, Juan 5:27, y por naturaleza el Espíritu Santo es un espíritu sin forma corporal. Es razonable el ver esto como una aparición de la segunda persona de la Trinidad, como una aparición de Dios el Hijo. Sin embargo, esto no es la encarnación en el mismo sentido que Jesús lo fue como bebé en Belén. En Belén Jesús fue verdadera y completamente humano, mientras era también Dios verdadera y enteramente. Aquí, es más probable que Jesús tomó la mera apariencia de la humanidad, haciéndolo para un propósito en específico. B. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Esto era difícil y humillante. El trigo era sacudido en espacios abiertos, típicamente en la cima de una colina para que la brisa se llevara la paja. El trigo no era normalmente sacudido en un lugar hundido como un lagar. Y este era un lugar privado. Él no podía preparar un lugar para sacudir durante el día, como era la costumbre, para traer el molino sobre el trigo, o pisarlo con las patas de los bueyes, por temor a los madianitas, quienes estaban acostumbrados a venir y llevárselo tan pronto como fuera sacudido. Clarke. 2. Y Dios llamó a Moisés y a David de cuidar a las ovejas, Eliseo de arar, los apóstoles de pescar, limpiar y remendar las redes. Él usualmente se aparecía en visiones a los ocupados, y Satanás lo hace con los que están ociosos en múltiples tentaciones. Se Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Este era un extraño saludo para Gedeón. Aparentemente Jehová no estaba con él, y aparentemente él no parecía ser un varón esforzado y valiente. Gedeón quizás volteó la mirada para ver si había otra persona con el cual el ángel estaba hablando. ¿Y en qué consistía el valor? Aparentemente él era un hombre sencillo viviendo una vida muy ordinaria. El ángel le halló en su deber diario. Morgan. D. ¿Dónde están todas sus maravillas, que nuestros padres nos han contado? Gedeón escuchó sobre las grandes maravillas de Dios en el pasado y se preguntaba por qué no ha visto las mismas.
grandes maravillas en sus días. Gedeón pensó que el problema estaba con Dios. Ahora Jehová nos ha desamparado, y no con él y con toda la nación de Israel. En realidad, Israel desamparó a Dios, Dios no desamparó a Israel. Pero para su crédito, le molestaba a Gedeón que Israel estaba en esa condición. Él era aún más apático o fatalista. Él es revelado como un hombre que continúa su trabajo con la amargura de toda la situación quemando como fuego en sus huesos. Morgan. 2, 14-16, el llamado de Gedeón para el servicio de Dios. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Ve con esta tu fuerza. Es difícil el ver que Gedeón tenía alguna fuerza para ir. Pero el ángel de Jehová no se burló de Gedeón cuando le dijo, ve con esta tu fuerza. En realidad, Gedeón tenía fuerza, pero no como normalmente pensamos. Gedeón tenía la fuerza de la humildad, sacudiendo trigo en el lagar. Gedeón tenía la fuerza de la atención, porque tenía preocupación del lugar humilde de Israel. Gedeón tenía la fuerza del conocimiento, porque él sabía que Dios hizo grandes cosas en el pasado. Gedeón tenía la fuerza de los que tienen hambre espiritualmente, porque él quería ver las grandes maravillas de Dios otra vez. Gedeón tenía la fuerza de aprender, porque él escuchó lo que el ángel de Jehová dijo. Gedeón tenía la fuerza de los débiles, y la fortaleza de Dios es perfeccionada en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Ve, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Gedeón tenía la fuerza para salir adelante, pero él no se podía ver a sí mismo como alguien que podía hacer grandes cosas para Dios. Él tenía un concepto muy humilde de sí mismo, insignificante, del clan más pequeño de su tribu, y que él era el menor en su familia. Y, al mismo tiempo, Gedeón estaba en lo correcto. Él no podía salvar a Israel. Pero un gran Dios podía utilizar a un pequeño y débil Gedeón para rescatar a Israel. Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. La seguridad de Dios hacia Gedeón no estaba edificada sobre la confianza propia, sino en la seguridad de que Dios en realidad estaba con él. Gedeón no necesitaba más autoconfianza, él necesitaba más confianza en Dios. Y es importante el saber que Dios nos ha enviado, pero es aún más importante el saber que Él está con nosotros. Esta era la misma seguridad que Dios le dio a Moisés, Éxodo 3:12, y que Jesús les dio a todos los creyentes. Mateo 28:20. 3, 17-21, una señal del ángel de Jehová. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito, y panés sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panés sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panés sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panés sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Me dé señal de que tú has hablado conmigo. No estaba mal de parte de Gedeón el pedir una señal de confirmación. Tenía sentido el pedir a Dios que confirmara algún área de dirección que no estaba específicamente detallada en su palabra, y en algo tan importante de vida y muerte como el dirigir a Israel hacia la batalla en contra del enemigo. Y, por ejemplo, nosotros no necesitamos una seña especial de que Dios nos ama porque Él para siempre demostró su amor en la cruz. De acuerdo con Romanos 5:8. Esto es cierto para muchas otras cosas específicamente detalladas en la palabra de Dios.
Pero cuando se trata sobre la dirección de cosas que no están específicamente detalladas en la palabra de Dios, es posible el buscar y esperar confirmación de varias maneras. B. Subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. La señal milagrosa por sí sola no debió de persuadir a Gedeón debido a que hay engaños milagrosos. Pero este milagro de fuego, junto con los demás aspectos de toda esta experiencia, debieron de persuadir a Gedeón de que todo esto era de parte de Jehová. Y aquí había una señal de que los madianitas debían ser destruidos sin la labor del hombre. 4, 22 a 24, Gedeón reacciona con asombro y adoración de la señal milagrosa. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová. Esto demuestra que antes de esto Gedeón creía que esta persona era simplemente un hombre. La aparición del ángel de Jehová era completamente humana en su carácter. B. Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Una vez que Gedeón se dio cuenta de la identidad del ángel de Jehová, él estaba atemorizado. El ángel de Jehová le dio esta palabra de consuelo al Gedeón aterrorizado. ¿Y por qué Gedeón tenía temor? No debido a que era un cobarde, apenas te encontrarás con un hombre más valiente en toda la escritura que con este, hijo de Joás, pero debido a que aún los hombres valientes se alarman por lo sobrenatural. Él había visto algo que no había visto antes, una aparición celestial, misteriosa, por encima de lo que los hombres mortales ven comúnmente. Por lo tanto, mientras él temía a Dios, Gedeón tenía miedo. Spurgeon. Se edificó allí Gedeón altar a Jehová. Gedeón hizo esto como un acto de adoración y consagración hacia Jehová, con quien justamente él se había encontrado cara a cara. Él ya no tenía temor de Dios, como queda demostrado por el título dado al altar, Jehová Salom. Y, cuando Gedeón está totalmente en paz, ¿qué es lo que empieza a hacer por Dios? Si Dios te ama, Él te usará ya sea para sufrimiento o servicio, y si te ha dado paz, te debes de preparar para la guerra. Pensarás que soy extraño si digo que nuestro Señor vino a darnos paz para que nos pueda enviar a la guerra. Spurgeon. C. El comienzo del ministerio de Gedeón. 1, 25 a 27, quitando la adoración de Baal de en medio de él. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos, e hizo como Jehová le dijo. Más temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. A la misma noche le dijo Jehová. Esto sucedió inmediatamente. Cuando Gedeón se hizo a sí mismo sensible a Dios, Dios le guió. Quizás sucedió tan pronto como Gedeón edificó el altar. Con el altar edificado, ahora Dios le ordenó que sacrificara algo sobre él. B. Derriba el altar de Baal que tu padre tiene. En la comunidad de Gedeón, Baal era adorado junto con Yahvé. Dios llamó a Gedeón para que primero pusiera en orden su casa. Y, al parecer, 2 toros debían de ser ofrecidos, uno como ofrenda por el pecado, y el otro como ofrenda de consagración. Al parecer el segundo toro fue ofrecido, debido a que solamente tenía 7 años de edad. Jueces 6:25, al ser parido casi en el tiempo que comenzó la opresión por parte de los madianitas, y ahora debía ser sacrificado para indicar que su esclavitud terminaría con su vida. Clarke. C. Lo hizo de noche. Gedeón probablemente hizo esto de noche y en secreto debido a que él temía que la familia de su padre y los hombres de la ciudad hubieran prevenido que él hiciera lo que debía hacerse. 2, 28 a 32, la remoción de un altar levanta controversia. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron,
he aquí que el altar de Baal estaba derribado, y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Gedeón hijo de Joás lo ha hecho. No fue difícil para ellos el darse cuenta quién era el responsable de la destrucción del altar. Gedeón fue descubierto inmediatamente. Lo que hizo no podía ocultarse. Ve, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal. Esto muestra lo poderoso que era la adoración a Baal en Israel en esos tiempos. La herejía se había convertido en la religión principal. Wolf. Y el antiguo Israel adoraba a Baal porque se pensaba que era el dios del clima, y ellos confiaban en el clima para la prosperidad de la agricultura. En los difíciles tiempos económicos debido a la opresión por parte de los madianitas, el pueblo adoraba a Baal aún más, sin entender que empeoraban las cosas al no volverse a Dios. 2. Todos sintieron un interés en la continuación de los ritos, en los cuales había muchas gratificaciones sensuales. Baal y Astarot tendrían más adoradores que el verdadero Dios, porque sus ritos estaban más adaptados a la naturaleza caída del hombre. Clarke. C. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. El padre de Gedeón hizo un argumento bastante lógico para preservar la vida de su hijo. Ya que Baal era la parte ofendida, él se podía defender a sí mismo. Y esto es similar a lo que ocurrió durante el gran movimiento de Dios en Mares del Sur en el siglo XIX. Un jefe de una tribu fue convertido al cristianismo y él juntó todos los ídolos de su pueblo. Él les dijo a los ídolos que él les iba a destruir, y luego les dio la oportunidad de que salieran huyendo. Él destruyó todos aquellos que se quedaron como estatuas necias. 2. Este incidente le dio a Gedeón el sobrenombre de Jerobaal. Este nombre significa, un hombre en contra de Baal, con quien luchará y contenderá, un título de honor. 3. 33 a 35, Gedeón junta un ejército. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una, y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. El espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Esto sigue el patrón familiar de la obra del Espíritu sobre los hombres bajo el antiguo pacto. El Espíritu Santo viene sobre personas específicas por razones específicas, usualmente para liderazgo con poder divino. Bajo el nuevo pacto, un derramamiento amplio y generoso del Espíritu Santo es prometido sobre toda carne. Joel 2, 28-29, Hechos 2, 17-18. B. Este tocó el cuerno. Debido a esta fortaleza divina, Gedeón fue capaz de juntar a un impresionante número de tropas en un corto tiempo. Jueces 7:3 nos dice que 32,000 hombres vinieron para seguirle hacia la batalla. 4. 36 a 40, Dios asegura las dudas de Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco, y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco,
y en toda la tierra hubo rocío. Si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, Dios ya le había dado a Gedeón una señal, Jueces 6, 17-21. Aquí Gedeón le pide a Dios un segundo milagro para confirmar su palabra y luego un tercer milagro para confirmarla de nuevo. Y, algunas veces los cristianos hablan sobre poner un vellón delante del Señor. Esta frase se refiere a lo que Gedeón hizo aquí. Él utilizó un vellón literal para pedirle a Dios que confirmara su palabra con una señal. 2. Adam Clarke describió como el comentarista de la iglesia primitiva, Origen, quien era dado a hacer alegorías, halló el profundo significado de este hecho. El vellón representa el pueblo judío y el área alrededor representa a los gentiles. El vellón fue cubierto por el rocío mientras que todo su alrededor estaba seco, representando a la nación judía favorecida con la ley y los profetas. El vellón luego estuvo seco y todo a su alrededor estaba mojado por el rocío, representando que la nación judía fue echada por rechazar el Evangelio y el Evangelio fue predicado a los gentiles, y se convirtieron a Dios. El rocío exprimido en el tazón representa las doctrinas del cristianismo, las cuales son extraídas de los escritos judíos. Esto también está a la sombra por medio de cuando Cristo derramó agua en una vasija y lavó los pies de los discípulos. Entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón mostró que él era débil, con una fe imperfecta. Para una misión tan audaz y peligrosa para la vida, uno podría entender y animar a su petición por una señal, cumplida en Jueces 6, 17-21. Pero el pedir por una segunda y tercera señal mostró que su fe era débil. Y la prueba estaba mal porque esencialmente era un truco, y no tenía nada que ver con luchar con los madianitas. Gedeón probablemente no entendía que él estaba dictando sus términos a Dios. Algunas veces Dios muestra su desagrado con tales peticiones. En Lucas 1:18, cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pidió una señal de confirmación, el Señor le hizo mudo hasta que naciera su hijo. 2. Gedeón también no mantuvo su palabra. Dios confirmó la señal la primera vez, y Gedeón dijo que eso sería suficiente para él. Pero se retractó después de que Dios confirmó la primera señal. Pero el Señor aún tuvo misericordia y gracia hacia Gedeón. Este es un ejemplo sobresaliente de la paciencia amable de Dios con el hijo turbado. 3. Pero antes de ser muy críticos hacia Gedeón, debemos de considerar el reto que estaba delante de él. Muchos de nosotros nos hubiéramos rehusado inmediatamente a tal llamado, sin considerar aún el permitir que Dios lo confirmara. La débil fe de Gedeón era aún más grande que no tener fe. Por esta razón, Gedeón fue correctamente incluido en el registro de los grandes hombres y mujeres de fe. Hebreos 11:32. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.